19 de julio de 2024, un viernes cualquiera, poco antes de la 1 de la madrugada, hora de la costa este de Estados Unidos. Y en cuestión de minutos, 8,5 millones de computadoras se apagan, al mismo tiempo, en todo el planeta. Aeropuertos enteros dejan de funcionar, hospitales cancelan cirugías a la mitad, bancos se quedan sin sistemas, un canal de noticias se va del aire, en vivo. Y aquí está lo que hace esto todavía más loco. No fue un hackeo, no fue China, ni Rusia, ni ningún grupo criminal pidiendo un rescate. Fue una actualización de software, una sola, enviada a todo el mundo sin probarla bien antes. Si volaste esa semana, si fuiste a un hospital, si intentaste pagar con tarjeta en un supermercado, es muy probable que te haya afectado directamente, y puede que ni siquiera lo hayas sabido. Bienvenido a lo que muchos consideran la caída informática más grande de la historia. Fue tan grande que hasta la página que la gente usa para reportar que algo no funciona, Down Detector, colapsó también, por la cantidad de gente reportando fallos al mismo tiempo. El sitio para avisar que todo estaba roto se rompió. Para entender cómo pasó esto, primero hay que hablar de una empresa que casi nadie conocía antes de ese viernes: CrowdStrike. CrowdStrike es una empresa de ciberseguridad. Su trabajo es proteger computadoras de hackeos y ataques. La usan bancos, aerolíneas, hospitales, gobiernos enteros. Una parte enorme de las empresas más grandes del planeta confía en ellos para mantenerse a salvo. Su producto principal se llama Falcon y funciona a un nivel muy profundo dentro de Windows, casi al mismo nivel que el propio sistema operativo, para poder detectar amenazas antes de que hagan daño. Para 2024, CrowdStrike no era una empresa pequeña ni desconocida dentro de su industria. Era una de las compañías de ciberseguridad más respetadas del mundo, con contratos con gobiernos, con el ejército, con la mayoría de las empresas que forman parte del índice bursátil más importante de Estados Unidos. Si alguien iba a fallar en algo así, uno hubiera apostado que sería cualquier otra empresa, menos esta. Ese viernes de madrugada, CrowdStrike mandó una actualización rutinaria. No un programa nuevo ni una versión nueva, solo un pequeño archivo de configuración de los que se envían todo el tiempo, casi sin que nadie se entere. Pero ese archivo tenía un error. Una instrucción mal escrita hacía que el programa intentara leer una parte de la memoria de la computadora que no existía. Y como Falcon corre a ese nivel tan profundo del sistema, ese error no hizo fallar solo al programa, hizo fallar a Windows entero. Para que te des una idea, es como si un guardia de seguridad dentro de un edificio tropezara con sus propios pies y, al caer, activara sin querer la alarma de incendio, cerrara todas las puertas de emergencia y cortara la luz de todo el edificio a la vez. Un solo tropiezo, pero en el lugar donde absolutamente todo pasa por ahí. El resultado, la temida pantalla azul. La pantalla azul de la muerte como la conocen los que trabajan en tecnología, y no en una sola computadora, en millones, casi al mismo tiempo. Las máquinas entraban en un ciclo sin fin, se apagaban, intentaban reiniciar, volvían a fallar, se apagaban otra vez, sin parar. En los aeropuertos, las pantallas de salida se congelaron. Delta Airlines fue de las más golpeadas. Canceló más de 7,000 vuelos en los días siguientes. Miles de pasajeros durmiendo en el piso de las terminales, sin saber cuándo iban a poder volar. Le costó a la aerolínea más de $500 millones, solo a ella. En Londres, el canal Sky News se fue del aire, en vivo, sin poder transmitir. En varios estados de Estados Unidos, el número de emergencias, el 911, dejó de funcionar durante horas. En hospitales de Reino Unido y Alemania, cirugías programadas tuvieron que posponerse porque los sistemas para acceder al historial de los pacientes estaban caídos.
médicos con años de experiencia, en plena sala de operaciones, de repente sin poder ver los resultados de un análisis de sangre o una alergia registrada, porque la pantalla frente a ellos solo mostraba una pantalla azul con un mensaje de error. En supermercados de Australia, las cajas de autopago se congelaron a mitad de una compra, con la gente parada ahí, sin entender qué pasaba. En Berlín, el aeropuerto tuvo que repartir tarjetas de embarque escritas a mano, con marcador, porque el sistema para imprimirlas no arrancaba. En varias cadenas de cafeterías ni siquiera se podía cobrar con tarjeta. La gente se iba sin su café o pagaba en efectivo si tenía la suerte de llevar encima. En Australia, algunas emisoras de radio y televisión también sufrieron cortes. En Israel, en India, en Sudáfrica, empresas completamente distintas entre sí, sin ninguna relación aparente, empezaron a reportar exactamente el mismo problema, al mismo tiempo, sin entender todavía que todas compartían un solo punto en común: el mismo software de seguridad instalado en sus computadoras. El servicio de noticias de la Bolsa de Londres también se cayó durante horas, y en varias ciudades hasta los sistemas de venta de boletos de tren dejaron de funcionar, dejando a la gente varada en los andenes mirando pantallas en blanco. Y lo más irónico de todo, la empresa cuyo trabajo entero es evitar desastres digitales, causó, sin querer, el desastre digital más grande jamás registrado. Ahora, uno pensaría que arreglar esto sería rápido. Basta con borrar el archivo dañado, ¿no? El problema es que, para hacer eso, alguien tenía que acceder casi físicamente a cada una de esas 8,5 millones de computadoras, una por una. Muchas de esas máquinas, además, tenían sus discos encriptados por seguridad, con una tecnología llamada BitLocker, lo cual significaba que, para entrar y borrar el archivo, primero había que encontrar una clave de recuperación distinta para cada equipo, guardada normalmente en algún servidor interno de cada empresa. El problema es que muchos de esos servidores donde estaban guardadas las claves también habían fallado. Era como quedarte encerrado fuera de tu casa y descubrir que la copia de la llave estaba guardada dentro de la misma casa. En empresas grandes, con miles de computadoras repartidas en oficinas de todo el mundo, esto no se resolvió en minutos, se resolvió en días. Algunas organizaciones tardaron más de una semana en volver a la normalidad por completo. Hubo departamentos de tecnología enteros trabajando sin dormir, computadora por computadora, oficina por oficina, escribiendo a mano en hojas de cálculo cuáles máquinas ya estaban arregladas y cuáles todavía no. En pleno 2024, la solución a la crisis tecnológica más grande de la historia reciente fue, literalmente, gente caminando de escritorio en escritorio con una memoria USB. El costo total, sumando aerolíneas, hospitales, bancos y todas las empresas afectadas, se estima en más de $5,400 millones, solo entre las empresas más grandes del mundo, sin contar a los miles de negocios pequeños que también se vieron golpeados y que nadie se molestó en sumar. Las acciones de CrowdStrike se desplomaron. La empresa perdió miles de millones de dólares en valor de mercado en los días siguientes. Su director general tuvo que salir a pedir disculpas públicamente, algo poco común en una industria que normalmente se cuida mucho de admitir errores. Y aquí va el detalle que, sinceramente, nadie se hubiera imaginado. Como forma de compensar a sus socios y empleados por el caos, CrowdStrike les envió una tarjeta de regalo, de una app de comida a domicilio, por $10, después de haber causado, según algunas estimaciones, más de $5,000 millones en pérdidas alrededor del mundo. La tarjeta, por cierto, ni siquiera funcionó bien al principio, porque el sistema que la generaba también fallaba. Meses después, Delta Airlines, la aerolínea más golpeada de todas, demandó a CrowdStrike, exigiendo que le pagaran por los $500 millones en pérdidas. CrowdStrike respondió culpando a Delta de no haber sabido reaccionar rápido y contrademandó,
alegando que el verdadero problema fue la mala planificación interna de la propia aerolínea para recuperarse de una caída de sistemas. La pelea legal sigue, años después, todavía sin resolverse del todo. Mientras tanto, reguladores en varios países abrieron investigaciones para entender cómo una sola empresa privada, con un solo archivo mal probado, había logrado poner en jaque a hospitales, aeropuertos y bancos de medio planeta al mismo tiempo, sin que ningún gobierno pudiera hacer nada para evitarlo. ¿Y sabes cuál fue la causa raíz de todo esto, en el fondo? No fue un error de programación imposible de detectar. Fue, otra vez, algo mucho más simple. La actualización nunca pasó por las pruebas adecuadas antes de enviarse a todo el mundo al mismo tiempo. No hubo un lanzamiento gradual, poco a poco, primero a un grupo pequeño de computadoras para ver si algo fallaba. En la industria del software, a eso se le llama un lanzamiento escalonado. Mandas el cambio al 1% de tus usuarios. Esperas, revisas que nada se haya roto. Y solo entonces sigues con el resto. Es lento, es aburrido, y por eso mismo mucha gente se lo salta cuando tiene prisa. Esta vez, no hubo ese primer 1% de prueba. Se mandó a todos de una sola vez. Y cuando algo se manda a todos de una sola vez, un solo error deja de ser un solo error. Se convierte en 8,5 millones de errores, simultáneos, en cuestión de minutos. Este canal ya te ha contado antes historias parecidas. Un guión olvidado que hizo explotar un cohete de la NASA, un mapa mal dibujado que dividió un continente entero. Casi siempre el patrón se repite. Alguien, en algún lugar, decide que no hace falta revisar 2 veces algo pequeño, y el mundo entero termina pagando la cuenta. Lo que hace diferente al caso de CrowdStrike es la velocidad. Los errores del pasado tardaban horas, días, a veces años en mostrar sus consecuencias completas. Este tardó minutos. Hoy vivimos conectados a sistemas tan grandes, tan automatizados, que un solo error ya no se queda en una sola computadora, en una sola empresa, ni siquiera en un solo país. Se propaga a la velocidad de Internet, a todos lados al mismo tiempo. Cuanto más conectado está el mundo, más rápido puede caer entero, por una sola pieza rota. Y aquí va lo más incómodo de todo. Esto no fue la primera vez, ni va a ser la última. Microsoft calcula que fue el mayor apagón informático de la historia hasta ese momento. Hasta ese momento. Porque en algún lugar ahora mismo, otra empresa está a punto de mandar otra actualización, sin probarla del todo, confiando en que esta vez sí va a salir bien. Piénsalo, cada aplicación en tu teléfono, cada cajero automático, cada semáforo inteligente, cada avión en el que subes, recibe actualizaciones de software constantemente, la mayoría de las veces sin que tú te enteres siquiera de qué pasó. Confiamos, sin darnos cuenta, en que alguien, en algún lugar, probó bien esos cambios antes de mandarlos. La inmensa mayoría de las veces, esa confianza está bien puesta. Los sistemas funcionan, las actualizaciones pasan sin problema y nunca nos enteramos de nada. Por eso, cuando algo sí falla a esta escala, se siente tan extraño, casi como ciencia ficción. De repente, el mundo entero recuerda que detrás de cada pantalla hay, todavía, personas tomando decisiones y personas cometiendo errores. La próxima vez que tu computadora se actualice sola, en silencio, sin pedirte permiso, piensa en esto. En algún servidor, en algún lugar del planeta, alguien acaba de decidir que esa actualización está lista. Y probablemente tiene razón, casi siempre la tiene. Pero basta con que se equivoque una sola vez. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.